De la mañana, Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues intentando ver si esto ya es movimiento de rally de fin de año o simplemente es un accidente en el camino bajista. Hombre, parece muy negativo lo del accidente, ¿no? Bueno, me parece todavía un poco pronto, ¿no? Para hablar de rally de fin de año, queda todavía mucho año por delante, nos queda un mes y pico. Ya sabes que hasta el 15-20 de diciembre al final no se acaba de negociar de manera intensa y por tanto, bueno, todavía es un poquito pronto. Pero sí que es verdad que vemos un poco ese aumento de los precios por la parte de bonos, en la parte de renta fija, por tanto el descenso de las yield, el descenso de las rentabilidades de esos bonos. Y desde ayer vemos un tímido movimiento al alza que se ve muy claramente en este bono a un año, cómo levanta un poquito esta zona y hacen lo mismo exactamente todo el resto de los bonos americanos a 2 años, a 3, a 5, a 10, a 20, 30. Los tenemos en pantalla y vemos cómo, bueno, ese descenso de apreciación del valor de los bonos levanta un poquito su rentabilidad. Por otra parte, lo que veníamos comentando dentro del mundo commodity, en el crudo Brent, vemos cómo realmente ha habido un recorte importantísimo. Lo veníamos comentando todos estos días atrás. El crudo estaba muy alto y va a depender muy mucho del conflicto en Oriente Medio. Hemos visto que de momento Irán no participa de manera especialmente activa. Hemos visto ya algunas cosas que se le empiezan a atribuir a Irán, pero no hay un enfrentamiento directo y por tanto el precio del crudo comienza a bajar incluso por debajo de esta zona de acumulación que venimos marcando hace tantos meses y que comentábamos que era un precio un tanto natural. Recordemos que seguimos bajo una restricción por parte de la OPEP Plus de 1 millón de barriles diarios y que esa restricción no está teniendo el efecto deseado desde que no vemos lo que podría haber sucedido en Oriente Medio y que por tanto habría levantado el precio del crudo, que es ese bloqueo en el estrecho de Hormuz, que es esa participación activa por parte de Irán dentro de la guerra que está viviendo el señor Netanyahu con en Israel, con Gaza, perdón, con Hamas, que ahora comentabas tú precisamente esta mañana, esa entrada dentro de Gaza y que ya habían localizado al principal dirigente de Hamas. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto nos va a dar un poco esa sensación de entrar en esa guerra de guerrillas que puede complicar un poco las cosas, que puede enquistar una situación ad eternum. Y de momento el mercado no se lo está tomando mal, que es en definitiva lo que a nosotros nos importa, cómo reacciona el mercado a todas estas fluctuaciones geopolíticas, y el mercado lo que ve es que, bueno, en principio la zona de Oriente Medio lo que hace es tensionar un poco más el cable, pero a la parte de crudo no le está afectando justamente porque no hay bloqueos y porque no hay ingreso de Irán. Por tanto, el crudo vuelve a esta zona y ya no solamente vuelve, sino que sale buscando la zona de soporte que probablemente nos encontremos en esos $78 por barril aproximadamente, que es tan sencillo como un soporte que tenemos claramente marcado de un espacio de tiempo muy largo y además un nivel de precios que podemos marcar en este punto donde se va a ver claramente esos 77,50, $78 por barril. Entonces en esta zona probablemente, si no hay ninguna novedad dentro de Oriente Medio, nos encontremos con un crudo que vaya a descansar sobre esta zona y que empiece un poco a comprimir el precio, como es normal en un gráfico como el que tenemos delante, ¿no? Que en definitiva nos da un poco de contexto sobre el mercado de los hidrocarburos y sobre todo sobre la oferta y la demanda a nivel global. Entonces, en ese entorno, ¿crees que el petróleo ahora sí que va a estar ya en un margen más cercano a que haya también un movimiento de contención inflacionaria? Es decir, en ese entorno de los 80. Sí, porque en definitiva, recordemos que hace un par de semanas se ha desbloqueado también la parte de Venezuela durante un periodo temporal de 6 meses y eso está inyectando petróleo al mercado de momento. Podríamos incluso decir que tímidamente, porque todavía no hay una gran participación. Estamos hablando, creo que son de 70.000 barriles diarios, comenzaron y ahora ha subido un poquito más, aunque no tengo el dato exacto, pero arrancaron por esos 70.000 barriles diarios, que está bien, es importante, pero sobre todo es importante el desbloqueo, ¿no? Y es importante la capacidad que durante estos 6 meses van a tener Estados Unidos y otros inversores para poder sacar petróleo de Venezuela.
y esto lo que hace es meter más petróleo en el sistema. A mayor cantidad de una cosa, la oferta aumenta y por tanto el precio desciende. Si a esto entendemos que también por la parte de la demanda podría haber esa pequeña recesión, pues lo que nos encontramos es eso, ¿no? Un aumento de la materia prima más predominante, que es el crudo, y un posible descenso de la demanda por ese problema tan terrible que es el que subyace a todo esto, que es la crisis de deuda a nivel global, que estamos viviendo de una manera absolutamente brutal y que nos encontramos con que aún no tenemos ninguna respuesta para ver cómo vamos a salir de esta. En ese entorno, otro de los puntos que hemos visto, por ejemplo, esta mañana en un gráfico de Tavi Costa, era si el oro estaba iniciando, después de un movimiento lateral, la fase de un tercer ciclo de subidas, ¿no? Iniciado sobre todo en la crisis del petróleo inicial, en los 70, para luego hacer un movimiento lateral hasta el inicio del siglo, luego la crisis, antes de la crisis otro movimiento de subida, la crisis de 2008, movimiento lateral y se plantea Tavi Costa si no estamos en el tercer ciclo de subidas del oro. ¿Cómo ves tú al oro en ese entorno de posible movimiento de subidas? Si es un gráfico de 1970, se ve muy bien el movimiento súper rápido en dos momentos claros. Sí, sí, totalmente. En principio te digo, ahora mismo lo que nos encontramos para final de esa fotografía tan amplia como cuentas es este triple techo, ¿no? Dentro de este triple techo tenemos una zona de acotación del precio donde además nos encontramos el POC. Vamos a quitar esto para que no nos moleste, fuera, y podamos ver bien el gráfico. Fijaos que tenemos toda una zona de acumulación que es justamente la zona de acumulación donde mayor número de operaciones se encuentra en ese entorno de los 1819. En toda esa zona, 1819, 1820, nos encontramos con un montón de rebotes en mitad de esta subida tan importante que vemos desde el 18. Y nos encontramos con este triple techo, que vemos esa compresión del precio y dentro de esta compresión del precio, si no vemos una situación que globalmente afecte a la demanda de manera muy clara, lo normal es que el precio siga moviéndose un tanto a la baja hasta la zona de esos 1820. Si por el contrario hubiera cualquier altercado por encima de lo que ya estamos viviendo, lo normal es que el precio vuelva a la zona de los 2000, 2075, que vemos que es justamente este triple techo. En principio, ¿por qué no lo ha superado? Pues porque el acopio de oro por parte de los bancos centrales viene siendo muy fuerte. Desde 2018, 2019, hay todo un acopio muy importante. No tenemos más que ir a China, ¿no? A África. Y vamos a ver un montón de empresarios chinos y de compañías chinas en los aeropuertos en Ghana, en Guinea-Conakry, comprando directamente a los pequeños mineros, pues a la medio kilo, a la 5 kilos, a la 2 kilos, a lo que has conseguido en este tiempo. Y el acopio, no solamente por parte de los gobiernos y los bancos centrales, sino por parte de empresas, en este caso, desde hace ya más de 6-7 años, de China, está siendo constante, no han parado nunca. Por tanto, están manteniendo ese nivel que el BMA, al final en Londres, donde se fija ese precio del oro papel, mantiene un poco esta tendencia que, en definitiva, si nos fijamos en el gráfico, lo que vamos a ver de manera muy clara es básicamente un movimiento lateral muy amplio, que viene desde los 2000 hasta aproximadamente esos 1681. Todo este movimiento lateral, mientras que no se rompa de una manera determinada, de una manera clara, lo que nos queda es entender que la conformación de ese precio va a seguir dentro de esos parámetros. SP500, Echeverri, se veía un entorno de 4.110 como parte baja, ¿no? Parece que eso ya nos hemos alejado mucho de ello. ¿Cuál es la parte donde el inversor debe mirar arriba que se puede tocar techo una vez que vemos que el suelo está tan claro, sobre todo en el movimiento de choque que ha habido en el suelo y rebote? Bueno, yo creo que este gráfico es muy, muy elocuente y nos va a ayudar mucho a entender la parte alta, ¿no? Y es que vemos justamente con un ejercicio tan sencillo como unir máximos y mínimos, cuál puede ser la foto, ¿no? En esos 4.550 aproximadamente, junto con esta zona de máximos que va a confluir
hacia finales de noviembre, principios de diciembre, con este punto de 4.550, 4.560. Toda esta zona es una zona importante de confluencia de precios que nos encontramos igualmente en septiembre del 21, nos encontramos en febrero del 22, nos encontramos en septiembre del 23 y que probablemente podamos ver ahora en poco tiempo. No obstante, como siempre, por abajo seguimos en este impulso que nos puede llevar hasta estos mínimos, dependiendo de la situación actual, de esos 4.100 aproximadamente, que es donde ha llegado y donde ya ha tenido un rebote que, como vemos, está siendo absolutamente meteórico. Estos son velas diarias y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jornadas consecutivas de apertura y cierre en crecimiento. 8 jornadas consecutivas, ojo, que como vemos dentro del gráfico no es desde luego una pauta general. Por tanto, no sería de extrañar que en este nivel de precios podríamos ver algunas correcciones que pudieran de nuevo afianzar el precio. Porque en principio, como decimos, lo que estamos viendo es que las amenazas geopolíticas no están interfiriendo hasta el punto donde nos lo esperábamos. Y de hecho, si nos vamos a ver el VIX, vemos esta caída tan salvaje hasta los 15.45. O sea, ¿quién iba a suponer? Guerra de Rusia con Ucrania. Hamas contra Israel, Israel entrando en Gaza y tenemos un VIX en 15.45. Esto es el mundo otra vez. Entonces, bueno, lo que sucede es que estamos adormecidos y ya no nos creemos que los problemas geopolíticos y sobre todo que los conflictos mundiales puedan afectar a la parte de papel, a lo que nosotros podemos ver en el mercado. Porque al fin y al cabo hay una concepción de que el capital que está en mercados financieros, esa moneda fiat que se utiliza para operar dentro de los mercados financieros, bueno, está preservada de alguna manera de lo que sucede en la calle, nada más lejos de la realidad, pero sí que sabemos que los mercados muy a menudo trabajan de manera independiente y que las reacciones dentro de los mercados financieros, además de ser mucho más rápidas, están muy descorrelacionadas en tiempo con lo que sucede básicamente en el mundo a nivel geopolítico. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, responsable de Active Trades. Vamos a ver cómo avanza y sobre todo vamos a escuchar también a Powell hoy. Vamos a ver cómo le impacta al mercado, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Estaremos muy pendientes. Gracias, Javier. Buen día, buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias, José. 9:25 de la mañana en una fotografía.